Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega del Lado Oculto. Hoy vamos a tener muchísimo gusto en recibir al ingeniero Juan Grompone. ¿Cómo te va, Juan? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, gusto de que nos acompañes con la excusa de este libro que en realidad salió hace ya unos cuantos meses, sí, que se llama El paradigma del laberinto. Y esto tiene que ver con tu especialidad, con tu especialización. Bueno, en cuestiones vinculadas a las telecomunicaciones, a las comunicaciones, a la informática. Y lo conversábamos recién porque me parece que vale la pena consignarlo a quienes te recordamos de escucharte en los medios hace ya algunas décadas, que había un señor llamado Juan Grompone que hablaba de una cosa rara, de tecnología y de informática, cuando era como una curiosidad casi de, en fin, de especialista. De especialista, ¿no? Sí. Y había espacios en los medios donde había un señor llamado Juan Grompone que hablaba de eso que solo él hablaba, ¿no? Y ahora nos encontramos con que es un tema en la comida de una familia tipo, digamos, de uruguaya, ¿no? La tecnología. La tecnología y el manejo de la información se ha convertido en un hecho absolutamente cotidiano, ¿sí? Y además imprescindible, no solo cotidiano. Sí, porque no es... Bueno, uno dice, es imprescindible, le dice a los hijos, tenés que estudiar esto y manejar la informática porque si no, no vas a tener trabajo, o por lo menos... Sí. Pero más que eso, se ha instalado en el centro de la vida cotidiana de la gente. Es decir, es un tema y un asunto del cual participar o no participar puede significar que quedes afuera de todo un universo de relaciones, ¿no? No, es posible que en unos pocos años, o casi ahora, no haya ningún trabajo medianamente calificado que no pase por una computadora o por un equipo digital, ¿no? Es decir, arar un campo o armar un libro o cualquier otra cosa, o los medios de comunicación. Sí, ya por lo pronto harán un campo. Cosechar un campo, sí, con una cosechadora moderna supone manejo de informática digital. Claro. Pero vamos a entrar en tema después de ver este tape repasando un poco la trayectoria de Juan Grompone. Juan Grompone es ingeniero, profesor, informático y escritor. Es miembro de la Academia Nacional de Ingeniería y de la Academia Nacional de Letras de Uruguay. Fue asesor del Plan Ceibal hasta el año 2007 y tiene más de 100 artículos y 8 libros publicados. Su área de trabajo abarca la informática, la lógica, la epistemología, la divulgación científica y la literatura. Entre otros reconocimientos, ganó el primer premio Narrativa, otorgado por el MEC, y el premio Ingeniero Eminente por la región latinoamericana. A fines de 2011, editó el libro El paradigma del laberinto, y hoy lo recibimos en el Lado Oculto. El paradigma del laberinto, la ciencia como laberinto, es uno de los capítulos, sí, del libro. Uno piensa, o quizás una visión ingenua con respecto a las tecnologías de la información, que en realidad nos ayudan a, más que de un laberinto, uno piensa que es una gran avenida iluminada, ¿no? Nos ayudan a vivir, es decir, la ciencia nos hace cada vez más fácil comprender el mundo. Pero vos lo planteás al revés, como un camino, sí, laberíntico. ¿Por qué? Sí, porque la ciencia, digamos, tiene avenidas, pero lo curioso es que tiene muchas avenidas, y a la vuelta hay una callejuela que conecta una avenida con otra, y de repente esa callejuela conduce a una avenida que desconocíamos totalmente. Es decir, eso acaba de pasar tal vez posiblemente en el CERN, con lo del bosón de Higgs, ¿no? Es decir, posiblemente ahí se abrió una callejuela que vaya a saber a dónde conduce. Es decir, esa idea, la idea no del laberinto como cosa dificultosa y peligrosa, sino el laberinto como diciendo, la realidad es muy compleja. Entonces, al lado de una cosa muy simple puede haber algo muy grande para, sí, descubrir, ¿no? Con la característica que quizás aquella vieja avenida ya nadie más la transite, ahora sí, la humanidad se conduzca por otra. Por otra, sí, exactamente. Que a la vuelta de la esquina hay cosas sorprendentes, ¿no? O sea, por ejemplo, para empezar por algo que casi todos los televidentes deben tener claro, que son las redes sociales. Sí. Una aplicación dentro del universo de la informática y de las telecomunicaciones, o de la comunicación digital. Ha cambiado la manera de vincularse de millones de personas, o no, sí, sé si ha cambiado, le ha agregado una dimensión de contactos que nadie sabía que la necesitaba hasta que apareció, claro, Facebook probablemente, ¿no? Y que abren nuevas puertas para cosas increíbles, como por ejemplo las emergencias. En el medio de una emergencia, de un terremoto, de un tsunami,
las redes sociales funcionan y permiten hacer cosas que ninguna otra cosa permite. O tal vez las campañas políticas. Yo pienso que en la política tienen un futuro muy grande, ¿no? Bueno, también la comunicación entre las personas, ni que hablar. Sí, ahí aparecen las voces críticas, por suerte, ¿no? Por suerte uno también tiene visiones críticas, sí. Pero aparecen las voces críticas que dicen, no, pero al final la gente utiliza el teléfono, se pasa mandando mensajecitos que no dicen nada, o utiliza las redes sociales para decir cualquier tipo de banalidad, o para atribuirle a Bob Marley frases que nunca dijo, o cosas así, ¿no? No genera a la vuelta de una de esas avenidas nuevas la sensación de que aquello que estamos armando con esa herramienta maravillosa y expresa también lo peor del individuo, ¿no? Yo lo que creo es que toda nueva tecnología tiene un periodo de enfermedad infantil, digamos. Claro. Tiene un periodo en que deslumbra y entonces uno se convierte en adicto. Eso pasó con la radio, eso pasó con el cine, eso pasó con la televisión y sigue pasando, pasó con las computadoras, pero antes había pasado con los libros, con la imprenta. Siempre pasó. Es decir, cada nueva tecnología provoca adicción. Sí, yo siempre digo cuando alguien empieza a tener una visión crítica o apocalíptica de las tecnologías nuevas, recordemos el argumento del Quijote, Claro. donde Cervantes dice que se volvió loco de leer libros, de caballería, ¿no? Claro, qué horrible. Claro. Leía libros. Seguro. Pero sin duda la imprenta fue un gran progreso. Era la novedad de los libros baratos lo que hacía que provocara adictos, pero después la cosa se estabilizó. Hoy nadie va a creer que los libros son peligrosos, ni tampoco la radio, ni los medios de comunicación, o el teléfono, ¿no? Yo creo que son peligrosos. Claro, ahí aparece otro elemento, ¿no? Que también desvela a veces a los docentes. Es preferible que esté el niño, la niña o el adolescente, que sea en una computadora jugando un juego banal, a que esté leyendo un mal libro, por ejemplo, ¿no? Además los juegos son altamente educativos. Los juegos, los niños con los juegos aprenden a manejar el mundo digital. Entonces por eso es que los niños le enseñan a los padres, porque jugando aprenden qué son los íconos, cómo se descubren las cosas, cómo se manejan esos laberintos que hay en los juegos. Y esa es la manera como se manejan los programas de computadora y todos los elementos del mundo digital. Bueno, ves, pero ahí me genera cierta angustia como padre, y a veces hasta como usuario, si no nos está llevando la utilización del juego a aprender el manejo de la tecnología, pero como que es un universo cerrado sobre sí mismo. Fuera de la computadora existe algo que se llama el mundo también. Están los árboles, la planta, los animales, los seres humanos, ¿verdad? La vida de interacción entre las personas. Bueno, yo quiero recordarle una película de Woody Allen que es Días de Radio, Sí. o La Rosa Púrpura del Carmen. Claro. Aquella gente que vivía todo el tiempo encerrada porque tenía que escuchar el radioteatro, Claro. o porque quería ir al cine, al tal punto que los personajes del cine se convierten en reales, ¿no? Es decir, eso pasó siempre. Claro. Pero allá nadie está enfermo ni de la radio ni del cine, ¿no? Claro, pero tenemos la sensación de que eso es terrible. Primero de que es terrible y segundo de que es algo inédito que nunca nos pasó y como tú decís, si empezás a mirar para atrás, de alguna manera siempre pasó, Siempre ¿no? pasó. Siempre pasó y además pasa. Es decir, llega un momento que se termina, que las cosas ocupan el lugar natural que deben, ¿no? Claro, en algún momento, pongamos por caso la Edad Media, el siglo XI, XII, XIII, todo eso estaba encerrado en una catedral o en una iglesia, ¿no? Lo icónico. En un monasterio. En un monasterio, claro. Digo, pero incluso para el público común, para el ciudadano común, ¿no? Las leyendas, los relatos, Sí, sí. y hoy lo tenemos en el teléfono celular. Claro, sí, sí. Y tenemos que acostumbrarnos a eso, ¿no? Posiblemente ahora se abuse, pero yo pienso que en unos años se abusará con otra cosa y eso quedará... Va desplazando. Bueno, pero ahí porque una de las reflexiones que podemos hacer es, pero entonces, ¿estamos siempre en el mismo punto los seres humanos? No, yo creo en el progreso. Para mí existe el progreso. Es decir, la luz eléctrica, el agua corriente, eso es progreso. El aumento de la duración de la vida humana es progreso. La mejora de la salud es progreso. Es decir, en general la humanidad progresa. Hay pequeñas cosas que desacomodan, pero la marcha general es de progreso. Sí, por ejemplo, ¿qué cosa? Porque claro, otra visión crítica dice, bueno, pero vivir más tiempo no necesariamente es un progreso. Puede vivir más tiempo y vivir más estresado, más angustiado, más solitario, más triste.
Sí, pero yo no creo que sea así, ¿no? Es decir, yo creo que los medios de comunicación permiten cosas fantásticas. Yo tengo 2 hijos que viven en Europa y me puedo comunicar en el minuto que quiera gratis por Internet, ¿no? Mejor dicho, con la cuenta de Internet que pago siempre. Pero, de modo que eso es un gran progreso, ¿no? Los tengo al alcance de la mano y los veo, hablo con ellos, les puedo enviar cosas, ellos me mandan cosas, ¿no? Es fantástico. Sí, y lo que ocurre también es que hay un gran universo de personas que todavía están excluidas de ese tipo, pero también están excluidas del agua potable. Sí, también. Y de la luz eléctrica. Y de la luz eléctrica del teléfono. Claro. Sí, sí. Eso es necesariamente así. Tenemos que derivar hacia otros temas vinculados a, en fin, al ordenamiento económico, Sí. o el hecho de que las tecnologías sean cada vez más baratas, en alguna medida tiende a cortar esa brecha. Eso no me cabe duda, porque yo qué sé, en 1400, cuando todavía no existía la imprenta, las personas que sabían leer y escribir eran muy pocas. Y ahora se supone que es casi una condición indispensable para vivir en esta sociedad. Es decir, mejor dicho, que ni siquiera alcanza saber leer y escribir para vivir en esta sociedad, se necesitan más cosas. Claro, ya leer y escribir es un commodity, como Sí, se dice. claro, No sí, tiene- es una cosa, una precondición, es necesario y se acabó, ¿no? Sí, ya no es un tema, bueno, en algunos países supongo que lo Sí, será sí, en algunos todavía, países, el claro. tema del analfabetismo, pero hace unas pocas décadas era una variable significativa, bueno, Sí, sí. en buena parte de América Latina, por Sí, sí, ejemplo, claro. ¿no? Sí, sí, claro. Así que yo creo que el cambio es importante y creo que la prolongación de la vida también es importante. Es decir, hay que pensar que hasta hace un siglo la vida media humana era un poco más de 30 años, ¿no? 30 años. Es decir, cuando decimos José Pedro Varela se murió a los 33 años, o Jesús se murió a los 33 años, esa era la vida media. Eran personas adultas y casi ancianas, se puede decir, ¿no? Claro. ¿No? Vamos a hacer una pausa y después seguimos transitando este laberinto en que estamos viviendo con Juan Grompone. Él hablaba, ¿no? Y ahora nos encontramos con que es un tema en la comida de una familia tipo, digamos, de uruguaya, ¿no? La tecnología. La tecnología y el manejo de la información se ha convertido en un hecho absolutamente cotidiano, ¿sí? Y además imprescindible, no solo cotidiano. Sí, porque no es... Bueno, uno dice, es imprescindible, le dice a los hijos, tenés que estudiar esto y manejar la informática porque si no, no vas a tener trabajo. Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega del Lado Oculto. Hoy vamos a tener muchísimo gusto en recibir al ingeniero Juan Grompone. ¿Cómo te va, Juan? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, muy Un bien. gusto de que nos acompañes con la excusa de este libro que en realidad salió hace ya unos cuantos meses, Sí. que se llama El paradigma del laberinto. Y esto tiene que ver con tu especialidad, con tu especialización, bueno, en cuestiones vinculadas a las telecomunicaciones, a las comunicaciones, a la informática. Y lo conversábamos recién porque me parece que vale la pena consignarlo a quienes te recordamos de escucharte en los medios hace ya algunas décadas, que había un señor llamado Juan Grompone que hablaba de una cosa rara, de tecnología y de informática, cuando era como una curiosidad casi en fin, De especialista. de especialista, ¿no? Y había había espacios en los medios donde había un señor llamado Juan Grompone que hablaba de eso que solo bajo, o por lo menos pero más que eso, se ha instalado en el centro de la vida cotidiana de la gente. Es decir, es un tema y un asunto del cual participar o no participar puede significar que quedes afuera de todo un universo de relaciones, ¿no? No, es posible que en unos pocos años, o casi ahora, no haya ningún trabajo medianamente calificado